Comenzó a militar desde muy joven, en los años de la dictadura franquista. Formó parte del grupo que constituyó el PCT, donde militó con Yolanda González, joven trotskista asesinada por la extrema derecha en 1980. Fue fundador de Corriente Roja y durante más de 40 años dirigente de la Liga Internacional de los Trabajadores, la organización fundada por el dirigente trotskista argentino Nahuel Moreno, que consolidó la corriente histórica conocida como morenismo. Tras un proceso de crítica programática y estratégica, junto a un sector de militantes de tradición, recientemente rompió con la LIT para fundar Corriente Roja Cuarta Internacional y construir un comité conjunto con la CRT para avanzar en la fusión de ambas organizaciones. Hoy en Izquierda Diario, Ángel Luis Parras. Tu historia política comienza desde muy joven. Ya cuentas con casi 50 años de militancia revolucionaria. Entonces te quería preguntar, como para romper el hielo, ¿cómo es que empezaste a militar y sobre todo, cómo te hiciste trosco? Bueno, empezar a militar empecé incluso antes. Yo empecé muy jovencillo, yo empecé a militar con 13, casi 14 años ya, en el instituto de mi barrio. Yo vengo de una familia comunista, mi padre y mi madre, que habían sufrido la represión, la cárcel en el caso de mi viejo, y en mi casa de política, más yo era muy pequeño, no se hablaba por razones obvias de clandestinidad y de seguridad, ¿no? Pero bueno, era el barrio, eran años de rebeldía, y yo empecé a militar en el instituto, como te decía, en una asociación que se llamaba la Unión Democrática de Estudiantes de Enseñanza Media, era el año 1970, y que era en realidad una colateral de las juventudes comunistas, ¿no? Entonces entré rápidamente a militar en las juventudes comunistas. Como además estudié y trabajé ya desde los 13 años, así esporádicamente eran los trabajos, eso me permitió tener un contacto más estrecho con el trabajo obrero, con el trabajo de las comisiones obreras ya, que había un sector juvenil muy importante, y luego porque tuve un hermano muchos años en Suiza, el mayor, que también era dirigente comunista y era presidente de una asociación de trabajadores españoles emigrantes de Suiza, la ATES. Me fui con 15 años para allá como temporero con él. Yo hice periodos muy cortos, éramos temporeros, pero en realidad era un momento muy vivo. Ten en cuenta que los años 70 eran los años del ascenso, eran ya los de la agonía del franquismo, los años del ascenso obrero que había comenzado a mediados de los 60 y sobre todo finales de los 60, los procesos de Burgos, las huelgas estudiantiles. Entonces era un momento muy intenso. Entonces para mí esos años, incluso los que son meses, porque eran contratos temporales que estuve en Suiza, fueron de un aprendizaje político importante para mí, ¿no? ¿Y cómo te vinculaste al trotskismo? Bueno, conocí en el barrio, en realidad en el barrio éramos pandilla, ¿no? Entonces ahí apareció un tipo que era de la Liga Comunista, la LCR se había fracturado en dos, entonces era de una de las fracciones, se llamaba LCR Encrucijada, que luego fue la Liga Comunista. Entonces él empezó ahí a trabajar y bueno, yo fue cuando empecé a conocer el trotskismo, fue el primer contacto con Trotsky, con las ideas de Trotsky, con el programa de transición. Tampoco había una literatura abundante para nosotros para poder acceder a ella. Y ahí lo conocí. Lo que pasa es que eso fue un periodo corto de mi vida, intenso, lo recuerdo además con mucho agrado y mucho cariño por los compañeros. Aún hoy unos ya murieron, pero otros son viejos compañeros del barrio que nos seguimos viendo, o nos volvimos a reencontrar en el PST con Yolanda y todo eso. Fue un periodo intenso, muy bueno. Pero para mí fue un momento muy de crisis. Creo que había muchos elementos de sectarización. La Liga Comunista en Euskal Herria y en Cataluña tenía un importante trabajo obrero. En Madrid era esencialmente y básicamente estudiantil. Y yo ahí salí bastante churrascado de ese periodo. Además, un momento muy difícil de mi vida porque mi madre cayó enferma. Yo vivía solo con mi madre acabó muriendo. Fue un momento muy, muy complicado para mí vivir. Y entonces vi el trabajo en las comisiones obreras. Yo volví a acabar militando en el PC, que es lo que conocía, ¿no? Y ahí estuve, también un proceso muy intenso en esos años, hasta que finalmente, ya lo he contado varias veces en actos y cosas así, hubo algunos momentos críticos de la vida. Uno de ellos para mí fue cuando asesinan a los abogados de Atocha.
Yo fui uno de los militantes que formó parte de la custodia de los féretros de los abogados en la Plaza de las Salesas, en la seguridad, y aquello nos marcó porque el papel del Partido Comunista con Santiago Carrillo al frente convirtió lo que era un momento de indignación y duelo pues en una demostración de orden frente al régimen, que se podía negociar una salida pactada. El otro hecho que fue demoledor fue tras la legalización del PC, la aceptación de la bandera, de la Constitución, los pactos de la Moncloa, todo eso. Entonces yo ya ahí fue mi quiebre completo, estaba totalmente perdido ahí, y entonces apareció un viejo amigo, Carlos Serrano, con otro viejo amigo que compañero del barrio, con Gustavo, y entonces los dos me vinieron a hablar de que habían conocido unos trotskistas argentinos que hablaban del internacionalismo, del trotskismo obrero, y entonces me empezaron a pasar material. Creo que la primera revista que vi, estoy hablando del año 77, era Revista de América, creo que se llamaba, y ahí vino ya mi ruptura definitiva con el Partido Comunista y mi adhesión a la corriente que entonces dirigía Nahuel Moreno y en la que he militado 48 años de mi vida, ¿no? Después ya a finales del 79 fundamos el PST y ahí empezó una larga lucha. Fueron años duros, fueron los años del asesinato de Yolanda, después con el triunfo del Partido Socialista fueron los años de la reconversión industrial, de la entrada en la OTAN, con engaños previos. Bueno, y ahí seguimos después de toda esa historia tan larga. Estaba pensando, porque después de los años 70, el periodo en el que empiezas a militar, como tantas jóvenes y trabajadores y trabajadoras, se abre tras el desvío y la derrota, ¿no? Un periodo de desmoralización y lo que fue, o nosotros llamamos, un largo periodo de restauración capitalista, ¿no? Pero hace ya tiempo que esa etapa quedó en el pasado. Entonces, por decirlo sintéticamente, la época imperialista que consideramos los marxistas de la época de las crisis, las guerras y las revoluciones, comienza a reactualizarse cada vez más, ¿no? Entonces ahí quería preguntarte cómo ves la situación política internacional hoy desde este punto de vista. Bueno, mira, el año pasado, el 2025, lo terminamos envueltos en medio de una lucha intensa contra el genocidio en Palestina. Fueron momentos muy importantes, pero este año empezó, llevamos 3 meses del año 2026 y ya ha proseguido el asesinato en Palestina, ha habido una intervención en Venezuela llevándose secuestrado al presidente del país, ha habido un acoso y asfixia de Cuba y ahora estamos metidos en la guerra de Irán y una guerra de todo Oriente Medio con un final muy complicado, ¿no? Con una situación muy difícil. Entonces es sin duda un escenario muy diferente al de los 80 y los 90. En ese sentido, el escenario actual es más, como tú dices, ¿no? Recuerda más a esos escenarios clásicos de disputas entre las distintas potencias imperialistas, de genocidio, de ascenso de la extrema derecha, ¿no? Que en realidad, aunque eso no es toda la realidad, ¿no? Y eso es importante remarcarlo. Pero también está la lucha de clases. Claro, esa es la otra cara de la realidad. La otra cara de la realidad fue que el año pasado terminó con una huelga general en Italia, con movilizaciones masivas en Europa, con la jornada de lucha que hicimos aquí por Palestina, con el corte de la vuelta ciclista, y este año comenzó con las movilizaciones masivas en Estados Unidos de repudio a las intervenciones del AI, como ahora las manifestaciones multitudinarias que está habiendo contra la guerra, o las manifestaciones aquí mismo en Gran Bretaña contra la extrema derecha y la guerra. Es decir, entonces son las dos caras de esa realidad, ¿no? Baste comparar el actual escenario con el que vivimos, con el que nos tocó vivir a finales de los años 80 e inicios de los 90, ¿no? Que fueron años de la implosión de lo que llamábamos los estados obreros. La campaña del socialismo murió,
que fue demoledora, todo el marco teórico en el que luchábamos los trotskistas se derrumbaba, entonces eso generó una enorme desmoralización y desánimo entre muchísima militancia, de desconcierto, y fue los años del avance de la restauración neoliberal en el mundo, ¿no? Un avance brutal del neoliberalismo. Bueno, desde el lado más subjetivo, esos años fue el momento en que se da el estallido de la LIT, del MAS en Argentina, que era su principal fuerza, ¿no? Una de las primeras rupturas fue la del propio PTS y la FT, ¿no? Entonces ahí nos tocó a todo el mundo caminar contra viento y marea, es decir, yo lo recuerdo como un periodo durísimo, de los más duros de la vida, ¿no? Un panorama era como ir andando por el desierto y sin cantimplora, o sea, muy perdidos en el sentido de la explicación incluso de qué había pasado. Cuando debatíamos en la LIT y planteábamos que era imperioso romper con el sectarismo autoproclamatorio, escribimos un documento en agosto del 2025 que terminaba diciendo literalmente: este es, a nuestro entender, el giro de 180 grados, la revolución que la LIT sí necesitamos, porque felizmente no estamos solos y solas. Bueno, hoy queda claro, ¿no?, que el cambio de signo en la lucha de clases es una realidad, como tú me decías al principio, pero también hay un factor que para nosotros ha sido decisivo, ¿no?, que es que hay una referencia, a diferencia de lo que sucedía en los años finales de los años 80. Es una referencia, si se quiere decir débil, si se quiere decir pequeña, pero es una referencia muy importante, porque tiene un grado de homogeneidad política, de pensamiento estratégico, de desarrollo programático, que es la CRP, ¿no? Eso es un cambio también en el terreno subjetivo para nosotros muy importante y que reafirma el no estamos solos. Yo, claro, estaba pensando en todo este recorrido, que es un poco un recorrido histórico que haces también. Sí. En el interín de todo este debate, en los últimos meses, hay un hecho político nuevo que es el surgimiento, es la ruptura de la LIT, y vuestra ruptura con Corriente Roja en el Estado español y el surgimiento de Corriente Roja Cuarta Internacional. Ahí en vuestros documentos planteáis diferencias que son muy profundas con una corriente con la que habéis militado muchísimos años, y también incorpora en esta reflexión un balance sobre el posicionamiento político, sobre, no sé, podríamos decir algunos de los hechos de la lucha de clases más relevantes, no solo de los últimos años, sino incluso de las últimas 2 décadas. Pero para concentrarnos en un debate más de actualidad, por ejemplo, una de las grandes discusiones que ustedes plantearon fue alrededor del posicionamiento político ante la guerra de Ucrania. ¿Cómo sintetizarías las conclusiones que llegaron en este debate? Bueno, mira, hay una cosa que nosotros repetimos en todos los documentos que hemos escrito, y cada vez que damos una charla o tenemos que dar una explicación, insistimos. Nosotros consideramos que cualquier crítica a la LIT que hacemos, en realidad es una autocrítica también nuestra. Nosotros hemos sido muchos años militantes, y en mi caso, dirigente de la LIT, entonces es un mal hábito no recordar esas cosas, y sobre todo además porque ayuda muy poco, porque las revoluciones, las guerras, las crisis, siempre son momentos claves del aprendizaje, ¿no? Entonces creo que lo más honesto es hacerlo así. Bueno, nosotros hubo muchas discusiones siempre en la LIT en los últimos años, porque las crisis se repetían cada vez de manera más frecuente y cada vez con más intensidad. Y en el último periodo empezamos a plantear, sobre todo, que para nosotros había un problema crucial, que era la forma de razonar que había en la LIT, que para nosotros había un problema de base, que era el hilo del que tirar para explicar por qué las crisis recurrentes. Y fuimos también a los hechos centrales de la lucha de clases para entender esta explicación. Bueno, uno de esos puntos claves, quizá del que empezamos a tirar y del que se desarrollaron todos los demás, fue la guerra de Ucrania, ¿no? La LIT partimos de un presupuesto que era situar el inicio de la guerra de Ucrania en el año 22 con la invasión rusa. Y en ese planteamiento, bueno, y además un planteamiento que incluía que el Maidán,
desarrollado unos años antes, 13-14, había sido un gran triunfo de la Revolución Democrática. En ese razonamiento nosotros empezamos a ver algunas contradicciones, ¿no? Primero porque omitía una parte de la realidad muy importante, que era la guerra en Ucrania no había empezado en el 22, había empezado justamente al concluir el Maidán. Y omitía que justamente el final del Maidán pudo cambiar un régimen, pudo cambiar un gobierno, pero hubo un cambio que significaba la entrada en mansalva del imperialismo norteamericano, que ya lo había hecho con anterioridad, pero en este caso con mucha más fuerza, y que incluía el comienzo de una guerra en el este, justamente en base a la conformación militar hasta de sectores más de la ultraderecha surgidos del Maidán. Y entonces se habría abierto un escenario de una guerra donde el problema nacional ucraniano tenía dos agresiones imperialistas, una la que hacía el imperialismo norteamericano con Zelensky como protagonista, y otra la invasión. Y no había en medio de eso una política que tuviera que ver con cómo la clase obrera intervenía de manera independiente, cómo una clase obrera que había quedado profundamente dividida y enfrentada éramos capaces de unirla, la del este, la del oeste, una inmensa que era la que había emigrado producto de la crisis ya desde mediados del 2000, cómo se reconstruye una política de independencia de clase y una política socialista revolucionaria. Eso fue lo que abrió, porque en realidad la posición de la élite, al entender que era una guerra de liberación nacional y que había que apoyar, estar en el campo militar de Ucrania y pedir armas para Ucrania, que fue el eje de todo, desconociendo todo lo anterior, nos acababa colocando en el campo de la OTAN. Igual que otras corrientes las colocó desde el primer momento en el campo prorruso, ¿no? Ese fue un poco el hilo del que planteamos y del que fuimos tirando cuáles eran las bases teóricas y programáticas de todo ese debate, ¿no? Yo sobre esto último que dices te quería preguntar, porque a mí me gusta esta idea que planteas de que comenzaron una reflexión sobre lo que llamaban vuestra manera de pensar, vuestra forma de pensar, ¿no? Esto entiendo que tiene que ver con la revisión crítica que habéis hecho del legado teórico de Nahuel Moreno, quien fue el principal dirigente y fundador de la llamada corriente morenista y de la élite, ¿no? ¿Cómo fueron desentrañando este debate en el plano más teórico? Bueno, yo decía antes que las crisis y las revoluciones son, o deben de ser, por lo menos para los marxistas, fuentes permanentes de aprendizaje, ¿no? Porque ponen a prueba o reafirman o refutan tus propias posiciones, ¿no? Entonces, cuando se pierde este tipo de razonamiento, ese espíritu, entonces aparece el administrativismo, aparece el burocratismo, aparece la política de aparato, el aparatismo, en la defensa del partido como un bien en sí mismo y no como una herramienta revolucionaria, ¿no? Entonces, para nosotros, siguiendo este hilo, fuimos a los hechos de la lucha de clases en primer lugar, ¿no? A los que me he referido un poco antes, pero también a nuestra propia historia. Por ejemplo, nosotros retomamos los trabajos de un viejo militante trotskista británico, Bill Hunter, que él adhirió a la élite, pero señalando las diferencias que tenía políticas con el objetivismo, que él llamaba también, de Moreno, y su concepto de las revoluciones democráticas, cuando Moreno revisa las tesis de la revolución permanente, que lo hizo en su célebre trabajo sobre las revoluciones del siglo XX y que desarrolló después en las escuelas del 84. Las escuelas de cuadros del MAS. Sí, las escuelas de cuadros del MAS. Entonces, como hemos explicado en el debate de la propia élite, Moreno, partiendo de dos hechos excepcionales, la posguerra, las revoluciones de Cuba y de Vietnam, eleva esas excepciones esa excepcionalidad histórica, lo eleva a norma de programa, ¿no? Entonces, para Moreno, el proceso objetivo, es decir, la crisis del sistema por un lado, del estalinismo, el ascenso de las masas, era tan poderoso que empujaba el proceso revolucionario, independientemente de quién lo dirigiera. Entonces, Moreno llega a la conclusión, y entonces, cito literalmente, que tenemos que formular
que no es obligatorio que sea la clase obrera y que sea un partido marxista revolucionario con influencia de masas el que dirija el proceso de la revolución democrática hacia la revolución socialista. Al revés, se ha dado y no está descartado que se den revoluciones democráticas que en el terreno económico se transforman en socialistas. Bueno, en ese camino, el volver a desandar nuestro propio legado, nuestra propia historia y recorrerla, encontramos la crítica a estas concepciones que hacía la FT, lo que fue la ruptura del PTS y luego la conformación de la FT, sobre las diferencias con el morenismo, ¿no? Es decir, y no está de más recordarlo, que nosotros venimos de un origen común, que la FT y la LID fuimos parte de una misma corriente con Moreno durante muchos años, ¿no? Entonces nosotros retomamos también, eso para nosotros fue fundamental, retomar los trabajos, lo que se había escrito, bueno, y también fuimos recorriendo nuestras posiciones y caracterizaciones en torno a la realidad a través de categorías, cómo habíamos visto la realidad a través de categorías que se derivaban de esas concepciones teóricas de Moreno, como antes he explicado en su trabajo, ¿no? Entonces, esas concepciones teóricas y programáticas, a nuestro juicio, quebraban la teoría de la revolución, la teoría programa de la revolución permanente, ¿no? Nos desvinculaban el tema de las revoluciones, de las clases sociales que lo protagonizaran, de las propias direcciones que formaban parte de ellos, y entonces en ocasiones cambios de gobierno o de regímenes, todo eran revoluciones democráticas. Ese tipo de concepción nos llevó a errores muy gruesos, ¿no? Porque al final una revolución era cualquier cosa dirigida por cualquiera. Esa es la concepción que nosotros empezamos a cuestionar. Ahí quería preguntarte cómo se expresaron estas concepciones si volvemos nuevamente a los hechos de la lucha de clases. Antes mencionaste y te referiste al debate sobre Ucrania, pero en los documentos y en las elaboraciones que habéis desarrollado hubo otros dos grandes procesos, si se quieren, los cuales habéis profundizado también la crítica. Uno fue la primavera árabe, o el balance de la intervención política en la sucesión de procesos que constituyó la primavera árabe, y el otro es el golpe institucional contra Dilma, que no fue un proceso no solo menor desde el punto de vista objetivo, sino menor desde el punto de vista de la repercusión que tuvo en el seno de la LIT y de la principal organización que constituye hoy la Liga Internacional de los Trabajadores, que es el PSTU. Bueno, mira, yo creo que incluso antes de entrar a los ejemplos que tú me dices, hay para mí un ejemplo, nosotros volviendo hacia atrás, ha habido un ejemplo que para nosotros fue la caracterización que hicimos en el año 90 de que la caída de la URSS era un triunfo de la revolución política, era la hora del trotskismo, mientras se estaba restaurando el capitalismo, mientras prosperaban los regímenes autoritarios, mientras manu militar Rusia intentaba preservar el antiguo imperio, y fueron los años de la guerra, sobre todo en el Cáucaso, etcétera. Entonces, nosotros, ese tipo de razonamiento nos llevó, por ejemplo, a confundir una revolución democrática con un golpe militar en Egipto. Nos llevó, por ejemplo, cuando al-Sisi da el golpe militar y estaba la plaza Tahrir con los hermanos musulmanes, fue una escondidita escabechina. Nos lleva a confundir la caída de Bashar al-Assad con un gran triunfo de la revolución democrática, cuando en realidad el que llega, el actual gobierno, es un tipo que salió del Estado Islámico y hoy es una persona respetada por Trump y recibida en Estados Unidos, ¿no? Bueno, en Libia, por ejemplo, nosotros saludamos la caída de Gaddafi. Yo fui uno de los que más escribí sobre Libia, así que fíjate si lo recuerdo. Una caída que, recordemos, aparte fue tuvo un rol muy importante la propia OTAN con los bombardeos, efectivamente, y una intervención militar directa. Nosotros aquí estábamos polemizando contra los sectores pro-Gaddafi,
pero en realidad nos fuimos para el otro lado, es decir, porque en realidad nosotros confundimos la crisis del régimen libio con otra gran revolución democrática, cuando esos sectores que se organizaban en grupos estaban comandados militar y políticamente en muchos casos por la propia OTAN o en sectores incluso por Rusia, ¿no? Entonces nosotros fuimos confundiendo todos estos elementos. Uno podría, perdóname que te interrumpa, pero uno podría decir que, incluso desde el punto de vista de la teoría de Moreno y de su concepción objetivista, de considerar que lo que Trotsky llamaba una excepción, sí, o que podía considerar una excepción, que es que se dieran procesos revolucionarios dirigidos por partidos pequeños burgueses o estalinistas, pudieran avanzar en un sentido revolucionario. Esto que plantea Moreno, ¿se le puede adjudicar también a Moreno este tipo de posiciones que después termina también defendiendo a la élite? No, para nosotros hay un nivel de, entre comillas, de barbarie morenista, es decir, hay un nivel donde después de Moreno aparece un razonamiento que en nosotros rayó el delirio. Es decir, por ejemplo, efectivamente la excepcionalidad histórica de Moreno se refería a corrientes, partidos pequeños burgueses, etcétera, que encabezaban. Pero el problema es que nosotros estábamos adjudicando revoluciones democráticas a partidos y organizaciones dirigidas por el imperialismo. Entonces, o sea, el punto común es ese razonamiento de Moreno que lo graficaba todo de manera bastante comprensible, de ese coche que se ponía en lo alto de una montaña y con conductor o sin él, si ese coche caía ya por su propio desarrollo y caída en la montaña, objetivamente iba a llegar a su fin. ¿Tuviera o no tuviera conductor? Tuviera o no tuviera conductor, pero Moreno nunca colocó esa excepcionalidad histórica en revoluciones, entre comillas, democráticas dirigidas por el imperialismo. Entonces eso no es imputable a Moreno, ¿no? Y nosotros que hemos cuestionado mucho, en eso ha sido parte esencial del acercamiento a esta revisión de la teoría programa de la revolución permanente, para nosotros seguimos teniendo un enorme respeto por Moreno, como alguien que representa un hilo de continuidad en la lucha por la cuarta. Entonces hay que diferenciar a Moreno del delirio de la dirección de la LID, de la dirección morenista, de la que formé parte muchos años. Bueno, y volviendo entonces a la pregunta que tú hacías sobre el tema de Brasil y de Argentina, en realidad es otro buen ejemplo de este objetivismo, a dónde llega, ¿no? Es decir, como las masas luchan, en el caso de Brasil, da igual quién lo dirija, da igual los propósitos, da igual los sectores. ¿Te refieres a las movilizaciones que se desarrollan? Cuando Dilma. Sí, como movilizaciones contra la corrupción del gobierno de Dilma, que estaban motorizadas por la derecha. Que en realidad nosotros llegamos nosotros llegamos a la comprensión de eso, no a través de esa experiencia. Nosotros cuestionamos lo que había pasado con el PSTU argentino en relación a la declaración de los tribunales que proscriben el encarcelamiento de Cristina Kirchner. El encarcelamiento de Cristina. Nos pareció una barbaridad la posición, ¿no? Era desconocer el golpe judicial, el lawfare, etcétera. Pero tirando de ese hilo, en realidad, vimos que el origen de ese tipo de posición venía en un hecho mucho más grave, que fue el del 2016, el cuestionamiento del impeachment a Dilma, que abrió todo ese proceso de la llegada de Bolsonaro, ¿no? Y donde desgraciadamente nuestra posición, montada en ese objetivismo de las masas que luchan, desconociendo la base social, los desplazamientos de clase, quién es la dirección, pues acabó facilitando ese auge reaccionario que dio el triunfo a Bolsonaro. Eso para nosotros forma parte de esa misma lógica, de esa forma de razonar que es a la que nos referíamos, ¿no? Este posicionamiento político en Brasil, que efectivamente, como tú lo planteas, terminó objetivamente ubicado en el campo de una política golpista impulsada por la derecha y el imperialismo contra Dilma, lo cual no implicaba que uno tuviera ninguna ilusión ni defensa política o del programa político del gobierno de Dilma en ese momento, pero efectivamente terminó la LIT y el PSTU ubicado en ese terreno. Ahora, tuvo un costo político fuerte. Sí, yo creo que tuvo dos costes políticos. En realidad, yo creo que no se puede entender la crisis actual sin remitirse a aquella también. Aquella tuvo una crisis directa que fue la pérdida de más del 40% de la militancia del PSTU.
En rigor, la ruptura no era solo por eso, pero fue un factor decisivo, la posición nuestra con respecto al impeachment a Dilma, que provocó una salida de más del 40% de la principal sección que tenía la lid. De aquello no se sacaron las conclusiones, y lo que volvió a suceder después fue la misma. La repetición de lo de Argentina es la demostración de que no se había sacado ninguna conclusión. El tema de la posición en Ucrania es la misma, ¿no? Es decir, en la lid, en rigor, ha habido muchos debates en estos años que empezaban a apuntar, por eso algunos pensamos que era posible cambiar las cosas, ¿no? Empezaban a apuntar algunos problemas. Porque, por ejemplo, este objetivismo del que es el centro de toda la teoría de Moreno en su revisión que hace de la teoría del programa de la revolución permanente, también afecta al tipo de partido que se quiere construir, a mi juicio. Porque como siempre Moreno repetía, nosotros hemos repetido muchas veces, ¿no?, que tenemos dos estrategias centrales. Uno es la movilización de las masas y otro la construcción del partido. En esa lógica, un problema que es crucial y que es una de las grandes lecciones de 80 años de stalinismo, es que falta un elemento. Falta el problema de la autoorganización de la clase, del impulso de los organismos de la clase, que no solamente en los momentos cumbres de la revolución, sino de su preparación, etcétera. Entonces, en realidad, esto que creo que con buen criterio Emilio y Matías en su libro sobre la estrategia socialista hablan de eso, de estrategia socialista, de esos tres elementos que tienen que ver con la movilización de las masas, con los organismos de autoorganización y con el propio partido. La omisión de este factor en la lid es un tema fundamental desde mi punto de vista, porque genera una concepción aparatista. O sea, si la primera, el ascenso de las masas, lleva un objetivismo desenfrenado, la segunda lleva una concepción aparatista de todo. Entonces, esto para nosotros fue parte de un debate que incluso se empezó a tratar en la lid, pero nunca se apuntaba más, porque en realidad apuntar a más era ir al problema de base. El último congreso de la lid tenía en un sentido planteado profundizar en este debate, pero el resultado fue más bien el opuesto, ¿no? Sí, fue lo opuesto. Por ejemplo, el balance que se presentó a ese congreso, el 16º congreso, yo escribí una parte de ese balance. Y tiene todo un capítulo que se aprobó por la mayoría de la elección de la lid, donde hablaba del problema de la forma de razonar, donde empezaba a plantear el problema del objetivismo. Y sin embargo, la reacción fue virulenta contra todo eso. Es decir, está muy arraigado, creo que este problema incluso expulsiones de un sector relevante de la organización. Pero incluso hubo expulsiones, por ejemplo, fueron expulsados algunos de los dirigentes históricos de la lid, como Martín Hernández. Se expulsó en el primer punto del orden del día de un congreso, antes de debatir el debate político. Y se expulsó a gente de que son parte de la historia. Nosotros no coincidíamos para nada con sus posiciones políticas, porque era un debate a ver quién era más morenista. Entonces, nosotros empezamos a hacer un cuestionamiento justamente de esa base. Pero igualmente nos pareció un disparate y estuvimos en contra de que los problemas políticos se resolvieran con expulsiones, ¿no? Creo que además ha sido una sangría, porque hubo muchos compañeros y compañeras que tampoco coincidían con las posiciones de Martín Hernández y la fracción, pero que incluso anunciaron, si se empezaban las expulsiones, ellos se iban. Entonces ha habido secciones enteras que se marcharon. Entonces para mí no se sacó ninguna lección de las crisis recurrentes, del vínculo entre esas crisis recurrentes y el armazón estratégico, programático de la lid. Esa es la base. Creo, por eso nosotros decíamos que había un proceso de sectarización en la propia ley, de autoproclamación sectaria, ¿no? Nosotros estamos obligados, también lo hemos dicho muchas veces, a seguir el estudio de nuestro propio balance, ¿no? Por ejemplo, yo creo que ese objetivismo en el que nos formamos acabó impregnando esta concepción central de la corriente morenista, que es el partido para la acción, ¿no?
Lo que comenzó siendo una batalla, creo que muy justa y necesaria, ¿no? Contra los grupos que... Con el mandelismo. Sí, incluso antes del mandelismo, lo que Moreno llamaba el café Tortoni, ¿no? El trotskismo de café. El trotskismo de café. Y sí, después contra el vanguardismo mandelista. Yo creo que lo que fue muy positivo en ese sentido, al desarrollar el objetivismo, en el caso del partido se acaba explicando donde lo central del partido es la agitación, ¿no? Y entonces el partido tiene que centrarse en la búsqueda de 2 o 3 consignas que movilicen a las masas, y que la propaganda revolucionaria y la teoría son solamente elementos auxiliares para encontrar esas 2 o 3 consignas que movilicen a las masas, ¿no? Esta concepción está detrás de la falta de pensamiento estratégico. Hay una especie, por ejemplo, en la ley siempre hubo una especie de pasión desbordada por la táctica, pero poca, ninguna, por las discusiones estratégicas. Y Moreno, que siempre tenía una enorme pasión por la lucha teórica, en esa concepción del partido, a mi juicio, sentó las bases del desprecio a la teoría y a la propaganda revolucionaria que ha existido en la LIC en todos estos años, ¿no? Como creo que esa concepción es la base del economicismo, del sindicalismo en la LIC, ¿no? De estos problemas que se empezaron a plantear en el interior de la LIC chocaron con ese límite de no cuestionar el morenismo, ¿no? Entonces, si tú ves, para mí una de las cosas que me llamó la atención de la CRP, cuando empecé a leer las cosas, fue justamente que hay un razonamiento, que es un razonamiento estratégico, que es en ese sentido el opuesto a esta forma de razonar en la que nos hemos educado y hemos ayudado a deseducar a la militancia, ¿no? Y este problema es lo que acaba siendo la base de todo el aparatismo, es decir, de que en realidad el partido se convierte en un fin en sí mismo, que es la base inicial de la burocratización. Por eso el final del último congreso ha sido en ese aspecto dramático, con las expulsiones, etcétera. Es decir, hay una lógica en el cambio del régimen, en el deterioro del régimen y la propia concepción aparatista, ¿no? Cuando nace Corriente Roja Cuarta Internacional, el nombre ya es toda una declaración política, ¿no? Porque esta idea, junto con una serie de debates programáticos, estratégicos que venimos haciendo, estuvo en la base del acercamiento en la relación entre la CRP y la CRT del Estado español con Corriente Roja Cuarta, y a partir de ahí en la constitución del comité conjunto que formamos en el mes de enero y que se planteó el objetivo, o tiene el objetivo explícito de avanzar en la fusión entre nuestras organizaciones, una fusión revolucionaria entre nuestros grupos. Entonces, ¿cómo valorás el proceso del comité conjunto con la CRT? Bueno, mira, nosotros hicimos un documento, paradójicamente el documento que aprobó la mayoría de Corriente Roja. Antes de la ruptura. Antes de la ruptura, donde decíamos literalmente que necesitábamos una revolución en la LICI, empezando por retomar corregido el proyecto de reconstrucción de la Cuarta Internacional. Es decir, para nosotros la importancia de poner en el centro el debate estratégico era clave, ¿no? Entonces, y hoy, cuando precisamente, como hablábamos antes, más se actualiza el periodo de guerras, crisis, revoluciones o revueltas, la propia crisis de dirección revolucionaria, se hacía vital que ese congreso pusiera en el centro el problema estratégico, ¿no? Y cuál debería ser en ese proyecto estratégico de reconstrucción de la Cuarta el rol de la LIC. Ese debería haber sido el debate central, ¿no? Entonces a nosotros nos señalábamos que había que romper con el sectarismo autoproclamatorio. Salió un libro que se llama 40 años de la LIC, que había una frase que era demoledora, dice: la estrategia de la LICI es reconstruir la Cuarta. Por eso consideramos que una verdadera reconstrucción de la Cuarta pasa actualmente por la reconstrucción de la LICI. Es decir,
el proyecto estratégico era alimentarse a sí mismo, no había proyecto ninguno de reconstruir de la cuarta. Bueno, nosotros criticamos esta deriva autoproclamatoria porque hubo una declaración de la FT en el año 13, pero luego actualizada en el 17, del llamamiento por un movimiento de una internacional para la revolución socialista, cuarta internacional, etcétera, que nosotros señalamos que nosotros mismos habíamos tenido una actitud arrogante, ni se había tenido en consideración, ni se había respondido, ni nada por el estilo, ¿no? Entonces, como decías al principio de la pregunta, para nosotros siempre ha sido la clave en el acercamiento a la FT o a la CRT en primer lugar, este problema internacional. ¿Cuál era el proyecto estratégico de la FT o la actual CRP y de CRT en relación a la tarea de la reconstrucción de la cuarta? Entonces el nombre tiene que ver con darle esa importancia, y la constitución de un comité conjunto tiene que ver con el acuerdo en el elemento central y estratégico, y con otro punto que para nosotros fue decisivo, que fue la conferencia de la CRP y las resoluciones que se adoptaron, ¿no? ¿Te refieres a la última conferencia que hicimos en Sao Paulo? Conferencia de Sao Paulo. Sí, bueno, en la conferencia de Sao Paulo justamente una de las resoluciones más importantes que adoptamos, aparte del cambio del nombre, ¿no?, de Fracción Trotskista a Corriente Revolución Permanente, fue reactualizar y relanzar el llamamiento a la constitución de un movimiento por una internacional de la Revolución Socialista, ¿no? Esto contrasta un poco, ¿no?, con esta idea o esta crítica que vosotros hacéis a la concepción autoproclamatoria y sectaria que venía teniendo la elite. ¿Cómo ves la dinámica de este llamado, de esta política por la constitución de un movimiento por una internacional de la Revolución Socialista, que para nosotros obviamente es la Cuarta Internacional? Claro. Bueno, para nosotros fue decisiva esa conferencia por las resoluciones que adoptó, por los debates que abordó, porque lo normal en una corriente, digo lo normal, entre comillas, desde la lógica de la elite, en una corriente que viene en ascenso, desarrollándose, fortaleciéndose, es el peligro de la autoproclamación, de la autocomplacencia, ¿no?, del darse manija, como se dice por Argentina, ¿no? Y sin embargo la conferencia fue lo opuesto a todo eso, ¿no? Nosotros teníamos una enorme duda, porque era si el llamamiento al movimiento internacional era una cosa real o era una política declamatoria. Esa fue la duda que nos asaltó y que queríamos ver qué pasaba con las resoluciones de esa conferencia. Y creo que la conferencia fue categórica, ¿no?, en cómo aborda ese tema, en la propuesta que hace, ¿no?, en la forma en cómo se hace la propuesta, porque aborda el mismo criterio que abordó Trotsky en los años 30. Nosotros muchas veces hemos explicado que Trotsky llega en el año 33 a la conclusión de que no tiene arreglo la tercera, que hay que construir primero después de la derrota en Alemania y el ascenso en el nazismo, el triunfo del nazismo, etcétera. Pues sin embargo demora 5 años en construir la cuarta, y esos años no fueron años porque sí, porque era lento, sino porque hubo todo un proyecto que fue el famoso bloque de los 4, el intento de dirigirse a otros grupos alrededor de esta gran tarea que era reconstruir una internacional para la Revolución Socialista. Es obvio que las comparaciones son odiosas, se dice, y comparar a aquellos gigantes que eran los partidos, en primer lugar el propio partido que dirigía Trotsky, la oposición de izquierda internacional, y en segundo lugar pues los dos grupos holandeses, el SAP alemán, era muy distinto. Pero el método, que es lo reivindicable, es el que toma la CRP. Entonces, para nosotros eso fue... Cuando decís el método... El método del que hace Trotsky, es decir, señalar la respuesta frente a los grandes hechos centrales de la lucha de clase, poner sobre el papel acuerdos y posibles diferencias, tenerse paciencia, es decir, ver en qué podemos ayudarnos a las respuestas a eso, es decir, no grandes proclamas, digamos así, generales que valen para cualquier momento, periodo y lugar, o grandes llamamientos a conferencias de reconstrucción de no sé qué, que también es típico, obviamente una conferencia mundial, sino alrededor de cuáles son los puntos. En el caso de Trotsky en aquellos años, pues fue la caracterización de los estados obreros burocráticos, el proceso de China, los frentes populares, etcétera, etcétera, ¿no?
Bueno, yo creo que ese método de la conferencia de la CRP es el que a nosotros nos terminó de decantar frente al criterio. Y entonces el llamamiento que se hace y al que felizmente respondieron otros grupos, creo que es una política reivindicable, por lo menos para nosotros fue decisiva el proceso de ruptura con la ley. Cuando te refieres a los otros grupos, recientemente se ha publicado una declaración muy importante sobre la guerra de Irán, que creo responde a este método, es decir, partir de grandes hechos de la lucha de clases en los cuales se verifica si hay un acuerdo programático y estratégico, ¿no? Y en esta declaración no solo es de la CRP, sino también está firmada por Corriente Roja Cuarta Internacional, el grupo March to Socialism de Corea del Sur, el grupo Rouge de Bélgica y Baptiste Bidon de Canadá. ¿Cómo valorás la elaboración de esta declaración? Mira, en la última reunión nuestra valorábamos muy positivamente esa declaración, no solo por los contenidos, que nos parecen que denotan una posición principista, una posición socialista revolucionaria, independencia de clase, antiimperialista, sino sobre todo porque no era fácil sacar esa declaración. En procesos de tanta crispación de la lucha de clases como una guerra, lo más fácil es que aparezcan divisiones, y sobre todo si estás hablando de organizaciones políticas distintas, con tradiciones distintas, con formas y métodos muy distintos. No era fácil hilar y sacar una posición que no fuera una generalidad, sino una posición principista. Yo creo que eso se logró y tiene un enorme mérito el plantearlo. Y además la forma en la que lo hace es la opuesta a la autoproclamación. Por ejemplo, yo creo que la posición de la élite en el caso de la guerra de Irán es una posición bastante mejor que otra propuesta. Creo que en general es aceptable, pero igual termina con ese sesgo autoproclamatorio de llamamos a las masas a movilizarse, como si nosotros fuéramos la Tercera Internacional. Es decir, en cambio, la declaración conjunta de los grupos de la CRP, los que han mencionado los compañeros coreanos, canadienses, belgas, etcétera, nosotros mismos, es un llamamiento al impulso de un movimiento, que es justamente el único que puede lograr el imponer el frente único, el imponer un movimiento por la derrota, que reivindica la derrota del imperialismo en la guerra. Primero, que reivindica la derrota del imperialismo y de estadounidense y de Israel, pero además que hace un llamamiento a la acción, a poner en pie ese movimiento, que creo que es uno de los grandes trabajos y esfuerzos que se está haciendo aquí con la asamblea esta antiimperialista que se está impulsando en el Estado español, ¿no? Entonces, para nosotros es un buen arranque, se puede decir que es otro buen paso humilde, si se quiere de nuevo, pero es un gran paso en estas tareas de reconstrucción de la Cuarta, ¿no? Contra toda autoproclamación sectaria, estamos convencidos y convencidas que la construcción de partidos obreros revolucionarios y la puesta en pie de una internacional de la revolución social, que para nosotros implica la refundación de la Cuarta sobre bases revolucionarias. Esa tarea no será producto del desarrollo evolutivo de nuestras organizaciones ni de nuestra tendencia internacional, sino resultado de la fusión de alas de izquierda, de las organizaciones marxistas revolucionarias y de sectores de la vanguardia obrera y juvenil que se orienten hacia la revolución social y que tenderán a surgir y generalizarse al calor de la crisis y la lucha de clases. Hay algo que a mí no quería dejar de mencionar, ¿no? Porque desde la LIT se ha cuestionado, se ha acusado a la CRT y por ende también a vosotros, a Corriente Roja Cuarta, de haber realizado una especie de entrismo en Corriente Roja, que fue lo que precipitó la ruptura. O una manera de explicarla, ¿no? Entonces, ¿vos cómo interpretás estas afirmaciones? Bueno, yo creo que yo creo que es lamentable, ¿no? Y lo que denota en general es un disparate que denota efectivamente una falta elemental de objetividad y de sentido autocrítico, ¿no? Creo que en general este tipo de afirmaciones denigran más a quien lo hace que a quien se refieren en ese tipo de afirmación, ¿no? La historia del marxismo mundial está repleta de luchas
fraccionales, de debates, de unificaciones y rupturas, de fusiones, etcétera. Acusar, como se hace desde la dirección de la LID, especialmente del PSTU, a la CRT de entrista, es colocarse a la altura de quienes hoy en día hacen acusaciones y afirmaciones sin tener ningún elemento que lo demuestra. El hacer entrismo, que a nosotros nos acusa de hacer entrismo, gente, llevamos 48 años militando, da para decir, debemos ser los decanos del entrismo, o sea, es una barbaridad. El grupo nuestro es un grupo de militantes, como he dicho, bueno, no solo yo, Pau es un compañero también de años en la dirección de la LID, muchos de los nuestros son décadas de lucha nuestra internacional, entonces acusarnos o sea, acusaros de entrista es una calumnia, creo, innecesaria y estúpida, pero además es un insulto también, indirecto a los demás, como si los demás fuéramos idiotas y no tuviéramos otra cosa que hacer. Aparte creo que es una banalización de lo que fue el entrismo en los años 30 o los años. Yo espero que reine un poco la cordura, que en algún momento los compañeros salgan del bucle porque creo que eso puede hacer más daño a la LID. O sea, por ejemplo, yo creo que cualquier activista de izquierda que vea que se empieza un congreso con la expulsión de una parte de los dirigentes históricos sin haber debatido políticamente, que vea que compañeros que se va se les acusa de infiltración, de ser producto del entrismo, de no sé qué, no sé cuánto, desautoriza mucho, o sea, sectariza demasiado una organización, y creo que la LID no merece eso tampoco, de ninguna manera. Yo espero que en algún momento los compañeros recuperen la cordura y sean más autocríticos y más encuentren los problemas, como hemos intentado en los demás, en nuestros propios principios, en nuestros propios proyectos, en nuestra propia historia. Es decir, uno no puede andar por la vida dando tropezones y echándole siempre la culpa al empedrado, como si uno no tuviera responsabilidades en nada. Entonces lamento mucho ese tipo de afirmación y espero que los compañeros corrijan. Tú y varios compañeros y compañeros de Corriente Roja Cuarta habéis participado de una serie de debates que organizamos desde la CRT en los últimos meses. Uno de ellos fueron las jornadas a 50 años de la muerte de Franco, que las hicimos a fines del año pasado, ¿no?, por la efeméride, y ahora en febrero en las jornadas Marxismo y Estrategia Socialista, de la cual también participó nuestro compañero Matías Mayelo, que viajó desde Argentina, y otros, Raquel Varela de Portugal y otras compañeras. Como habías hecho una referencia hace un momento a propósito de otra pregunta, quería retomar esta idea. ¿Qué lugar tiene para ti la lucha de ideas, la lucha ideológica en la construcción de una organización revolucionaria? Bueno, mira, para nosotros las jornadas de estrategia socialista, como también las anteriores, que fueron los actos de la campaña esta de rompamos el consenso, ni olvido ni perdón, fueron para nosotros muy importantes, ¿no? O sea, primero porque nos permitió conocer de cerca, compartir con la militancia de la CRT, digamos, algo que no habíamos hecho nunca. Nos permitió conocer a un montón de gente con un entusiasmo bárbaro, aprender de los debates, y en el caso de la campaña de Rompamos el Consenso, reivindicar la figura personal y política de Yolanda como una de las históricas, de las grandes luchadoras del trotskismo del Estado español. Entonces, para nosotros fue muy importante, anímica y políticamente. Las jornadas fueron más profundas todavía, ¿no?, porque fueron jornadas de ayudarnos a nosotros mismos. No es tan difícil llegar a romper con una corriente políticamente. No es tan difícil, es fácil, pero no es tan difícil. Pero lo más difícil es cambiar los modos de pensar, las formas de razonar. Entonces, para nosotros esas jornadas fueron muy importantes en el sentido de imbuir a toda la militancia del pensamiento estratégico, en todos los sentidos, ¿no? Hubo debates centrales de lo que acontece en el mundo, el imperialismo, las migraciones, el fascismo, la extrema derecha, la clase obrera, es decir, todos estos elementos creo que fueron la revolución, la sociedad por la que luchamos, creo que fueron importantísimos. Y luego creo que ayudó muchísimo la presencia de
de la gente que participó. Yo hay una cosa que comenté en su día y que no fui el único que comenté ese tema, que es que creo que la CRT ha logrado un espacio muy importante frente a esto que siempre se cataloga de sectarios, de no sé qué, buscar un espacio donde gente de corrientes distintas, de corrientes que confrontamos políticamente, se expresen, haya debates fraternales, directos y tal. Creo que eso es una cosa que no es común, y la CRT lo ha logrado. Por aquí pasó gente de anticapitalistas, por aquí pasaron dirigentes anarcosindicalistas como José Luis Carretero, dirigentes de la CNT, pasaron los compañeros de la CJS, es decir, bueno, aparte de Raquel, la compañera portuguesa, aparte de Matías, etcétera. Entonces yo creo que fue muy importante el aprendizaje y sobre todo... Bueno, tú mismo que estuviste. Bueno, yo mismo, claro, tenía que haber de todo. Entonces me refiero que eso generó... no es sencillo esto, o sea, a veces que las cosas parecen fáciles, pero no son fáciles. Hay que trabajárselas muchas, hay que creer en ellas y creo que ese espacio. Y en relación a lo que decías, bueno, tiene que ver con lo que antes hablábamos del aparatismo, es decir, el papel de la lucha teórica, de la lucha de la propaganda revolucionaria, es una parte esencial, no esencialísima, de la formación de un partido. Y entonces creo que eso viene de Lenin, de Marx, es parte de nuestra tradición. Incluso, como hemos dicho, desgraciadamente es parte de la misma tradición de Moreno, aunque luego eso se olvidara, o aunque Moreno en algunos elementos, como hemos dicho antes, se equivocó, ¿no? Pero es la teoría fundamental. Los militantes se forjan así, se educan así, porque el partido tiene que jugar ese papel que siempre decía Trotsky, no de adoctrinar en el mal sentido, sino justamente de dar los elementos para aprender a pensar. Y entonces ese papel de la teoría, de la lucha ideológica, etcétera, es fundamental. Hoy, cuando estamos hablando además de lo del socialismo, de la batalla por el socialismo, eso es impensable. Es impensable hacerlo sin el esfuerzo a la propaganda, a escribir, a las publicaciones, a los encuentros, debates, jornadas. Entonces yo creo que para nosotros ha sido una ayuda enorme, enorme. Y nos ha ayudado mucho a profundizar todo en lo que venimos haciendo, ¿no? Para terminar ya esta entrevista, y pensando un poco en la actualidad, pero sobre todo también en el futuro, una pregunta combinada. ¿Cómo ves la situación que se puede abrir en el Estado español, en el marco de la situación internacional que ya conversamos? ¿Y qué desafíos tiene la izquierda socialista revolucionaria ante esta situación? Y especialmente, ¿cuáles son los desafíos que tenemos en común con el comité conjunto que hemos formado entre la CRT y Corriente Roja Cuarta? Bueno, yo la situación la veo, como hemos venido hablando, impregnada de esta incertidumbre mundial, ¿no? Es verdad que aquí tenemos un gobierno, que es el gobierno progresista, que ejerce un efecto adormidera, que sostenido ahí por la burocracia sindical es un factor de conciliación permanente, pero creo que las movilizaciones de Palestina, creo que las movilizaciones que hubo masivas, las luchas hoy de la educación, tanto en Cataluña sobre todo, que es puntera, pero por ejemplo la de hoy mismo de las compañeras de las escuelas infantiles de 0 a 3, la lucha de las trabajadoras del sector social, la oleada desgraciada que se nos viene encima, se nos está viniendo encima de ERES, hoy anunciaban otro más en Capgemini, que es una de las empresas más grandes. Creo que todo eso prefigura un escenario que está contagiado por ese contexto internacional y creo que hay que estar muy atentos a participar de ese proceso, de alentar esas luchas, de ser parte de esas luchas, pero también de ir viendo cómo generamos y potenciamos esos organismos de autoorganización de los que hablamos, que se dan, por ejemplo, en las compañeras de 0 a 3 años ahora, en las del sector social, en otros tipos. Yo creo que
que el factor o lo que también hablábamos del espacio antiimperialista que se ha constituido. La Asamblea Internacionalista de Madrid. La Asamblea Internacionalista, yo creo que, pues, bueno, se puede decir lo que se quiera, no vamos a fafarronear ahora, pero la primera movilización que ha lanzado esa asamblea ha sido más grande que la que lanzó el gobierno, entonces la cosa a veces no es de broma. Un posicionamiento crítico en relación no solo al imperialismo, sino también al propio gobierno. Al propio gobierno, al tema de la OTAN, las bases, etcétera, ¿no? Que se pronuncia categóricamente en todos estos elementos que otros pretenden eludir detrás de Pedro Sánchez, ¿no? Entonces yo creo que estos espacios es fundamental. Y en ese terreno, la última reunión que hubo del Comité Conjunto, como tengo prohibido hacer spoiler, entonces mucho no puedo decir, pero sí decir que ha sido un avance más, que se han empezado a poner calendario a debates políticos centrales, que vamos a hacer un desarrollo programático importante, que queremos hacer una escuela de verano ya conjunta. Creo que seguimos avanzando en ese terreno, y yo sí hay una cosa que creo que es fundamental, es decir, hace falta un partido que sea de vanguardia, que plantee hoy la lucha por el socialismo revolucionario, que haga pie en la clase obrera, en la juventud, y ese partido creo que es el que tiene que nacer de este esfuerzo del Comité Conjunto, el que va a nacer de este esfuerzo del Comité Conjunto, y al que a mí sí me gustaría referirme, porque hay muchos compañeros y compañeras que no son de la CRT, que no son de Corriente Roja Cuarta Internacional, pero que están ahí, que son los activistas con los que compartimos lucha y las activistas con los que en el sindicato, en la Asamblea Antiimperialista, en la universidad, en los institutos, en la FP, que yo creo que hay que hacerles un llamamiento explícito a que construyan con nosotros ese proyecto. Para construir un edificio, sí, es verdad que hace falta arquitectos, ingenieros, pero hace falta de todo. Hace falta fontaneros, hace falta albañiles, hace falta soldadores, hace falta aquí, todo el mundo hace falta para empujar. Es una tarea que creo que nos sobrepasa si la hacemos solos y que de ninguna manera queremos hacerla con un criterio autoproclamatorio que rechazamos. Entonces yo espero que del Comité Conjunto precisemos esos llamamientos, abramos, y ese es el propósito, ese debate a todo ese activismo, y que a no mucho tardar podamos convocar un congreso de unificación, que es lo que queremos. Gracias, Ángel Luis. Igualmente.